Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitos, bienvenidos a este Ven Sígueme Express. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y que estén disfrutando de los discursos de la conferencia. Te quiero invitar a que el día de hoy puedas dejar en los comentarios tu frase favorita de los discursantes. De esta manera tú, como otras personas y otros hermanos que lean tu comentario, se van a poder edificar los unos a los otros como Pablo nos ha enseñado. Y sin más preámbulos, veamos lo que nos trae el Ven Sígueme para esta semana. Primero, la armadura de Dios me protege del mal. Confusión, catástrofes, enfermedades, juicios, ira y maldad. ¿Cómo mantener nuestras estructuras en medio de tanta tormenta? Y bien, el Ven Sígueme para esta semana trae para nosotros el libro de Efesios. Este libro contiene 6 capítulos, los cuales los vamos a estar viendo durante toda la semana. Hoy tú y yo vamos a tratar bastantes de esos capítulos. Resulta ser que esta introducción que les di no se compara solo a nuestra vida hoy en día, sino que también se comparaba a la vida cuando Pablo profetizaba. Estas características que dimos al inicio también en cierta forma se comparaban a las personas del pueblo de Efeso, ya que el evangelio se estaba extendiendo tan rápidamente, también llegó a esta ciudad. Y parece ser que los artesanos sentían que los cristianos estaban siendo una amenaza para ellos. Y como lo dice en Hechos, rápidamente se llenaron de ira y la ciudad se llenó de confusión. Esta, en definitiva, es una de mis historias favoritas, ya que nos podemos ver reflejados a medida del tiempo. Podemos ver cómo esta historia se compara hoy en día a nosotros. A medida del tiempo, hemos visto cómo Satanás coloca ira en el corazón de los hijos de Dios para lo que es bueno, hacia lo que es bueno. A tal punto que ha llegado a parecer que nuestras creencias incomodan al mundo en el que vivimos hoy en día. Pablo entendió la necesidad que había en los efesios y entendió que tú y yo hoy en la actualidad también tendríamos esas necesidades. La necesidad de responder la pregunta, ¿cómo mantener mi estructura en medio de la tormenta? Bien, empecemos con Efesios capítulo 1, versículo 4 y veamos cómo Pablo nos lleva en todo este camino hacia edificar estructuras fuertes. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor. Y empezamos con un versículo lleno de esperanza y de ánimo para la actualidad, así como Pablo nos tiene siempre acostumbrados. Nos habla de esto, de que en medio del diluvio hemos sido escogidos para ser de esos que fabrican casas fuertes y se mantienen antes, durante y después de la tormenta. Y en lo personal, creo que este versículo va para cualquiera que lo lea. Todos hemos sido escogidos por el Señor, pero nuestras acciones son las que realmente determinan si nosotros lo escogeremos a Él de vuelta. Y es que si nuestro albedrío nos lleva a tomar decisiones correctas, veremos cómo esta declaración celestial de ser escogidos nos llevará a entender y a profundizar que Jesucristo nos escoge, pero no nos abandona. No nos deja indefensos delante de nuestro enemigo. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la Iglesia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y bien, en estos primeros versículos del capítulo 2 vamos a empezar a encontrar lo que significa tener a Jesucristo como piedra de ángulo en nuestra vida. La idea de Cristo como piedra del ángulo en nuestras vidas es un concepto significativo en las Escrituras y en las enseñanzas que hemos aprendido dentro de la Iglesia. La piedra angular es una metáfora que se refiere a una piedra esencial en la construcción de un edificio, como los que vemos generalmente. En la antigüedad, la piedra angular era la primera piedra que se colocaba y era fundamental para garantizar la estabilidad y la alineación del edificio. Y teniendo todo esto en cuenta, como un símbolo espiritual, Jesucristo es nuestra piedra angular hoy en día, la que sostiene nuestro edificio y la que no nos permite caer en medio de la tormenta. Y aquí en pantalla les quiero mostrar algunas imágenes de cómo se ve una piedra angular. Nosotros somos lo que va alrededor de ella, pero esta piedra es fundamental para sostener toda la estructura. Jesucristo es nuestra piedra central, que sin ella nuestra estructura empieza a desboronarse, a caerse poco a poco, hasta el momento en donde la lluvia llega y toda nuestra estructura se inundará. Ahora me gustaría que pudiéramos empezar a profundizar mucho más en esto de Jesucristo como nuestra piedra del ángulo. Vámonos a Mateo 7:24 que dice:
A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Me encanta esta parte donde dice a cualquiera que me oye. Todos hoy estamos escuchando las palabras de Jesucristo en nuestras vidas y me encanta lo que dice en Doctrina y Convenios, que cualquiera que oye al Señor y efectúa sus palabras, ya no solo las escucha, sino que las lleva a práctica, este se convierte en un discípulo verdadero del Salvador. Y muy bien, para este punto de la clase, si estás diciendo, ok Liz, ya entendí lo que es una piedra angular, ya sé que eso se utiliza en un edificio, pero también se puede utilizar en mi vida, ya sé que si escucho estas palabras me convierto en discípulo de Jesucristo, pero a pesar de todo esto y escuchando estas palabras, parece ser que mi edificación todavía se sigue tambaleando, parece ser que no consigo que mi edificación sea lo suficientemente fuerte para soportar las tormentas del mundo. Y entonces, ¿qué hago? Afortunadamente, tenemos Efesios capítulo 4. Vámonos a Efesios capítulo 4, el versículo 11 y 12, y veamos lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Es maravilloso saber que en medio de las dificultades, la tormenta, el diluvio, podemos encontrar una mano amiga que nos lleve nuevamente a un lugar seguro. Pablo está permitiéndonos entender mucho más que en esta vida, en esta edificación de la piedra como Jesucristo, no estamos solos. Tenemos la maravillosa bendición de tener la revelación de los profetas que nos permiten dirigirnos nuevamente hacia el camino seguro que es Cristo. Pero también nos permite Jesucristo mismo tener la revelación personal, la cual nos dirá que las palabras de los profetas son palabras reales y que debemos seguirlas. No estamos escasos de herramientas, sino todo lo contrario, las herramientas están y entre más provecho les demos, más encontraremos que podremos construir un edificio de espíritu más fuerte. Y hablando de todo esto, podría surgir otra pregunta. Bueno, Liz, ¿y si la piedra de Jesucristo es tan segura, por qué hay algunos que la desechan y no la colocan como parte de su construcción? Y algo maravilloso de estar edificados en una piedra angular como Cristo es que para este tipo de preguntas hay respuestas. En 2 de Nefi 28, Nefi nos dice que en los últimos días rechazarán las personas la piedra de ángulo que es Jesucristo. Y también una de las razones por las cuales las personas rechazan la piedra de Cristo es porque en 1 de Pedro se nos dice que será piedra de tropiezo y una roca de escándalo para aquellos que no ponen su fe en él. En Salmos se nos dice lo mismo pero de una manera diferente. Se nos dice que esta piedra angular los constructores la verán y la rechazarán, olvidando que es fundamental para la construcción. Y en Lucas nos habla un poco más fuerte y nos dice y nos habla acerca de aquellos que no aceptan la piedra angular de Cristo. Se nos dice que sobre quienes caiga la piedra, ellos serán molidos como polvo. Pero esa es una realidad que a medida de las Escrituras, el libro de Mormón, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tú y yo hemos visto. Cuando nos separamos del camino del Señor, básicamente no podemos predecir mucho nuestras vidas porque están dependiendo de Satanás, de lo que el mundo diga y de lo que el mundo crea que es correcto. Y realmente el mundo muchas fuentes no tiene. Si estamos cerca de la fuente, que es Cristo, que tiene toda verdad, ahí nos encontraremos seguros. Veamos entonces cómo esta piedra está edificada no con odio, no con rencor, sino está edificada con amor. En Efesios 5 nos dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aún a pesar de lo que dice el mundo y con todas las pruebas y tormentas que se avecinan,
Es maravilloso saber que nuestra piedra está fundamentada de amor, está fundamentada de un sacrificio que se hizo por y para nosotros, porque Jesucristo desea que nosotros prosperemos, que no nos derrumbemos en medio de la tormenta, sino que permanezcamos fuertes y al final de la tormenta seamos de aquellos que testifican que Él vive y que esperando en Él siempre hay esperanza, y que las bendiciones de aquellos que esperan en Él en medio de la tormenta son infinitas y eternas, inimaginables para el hombre, pero posibles para Dios. Y muy bien, queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy y que hayamos podido entender un poco más esto de la piedra angular. Poder entender que en el mundo se dirán muchas cosas, habrá muchas opiniones, pero que si estamos fundamentados en Cristo y entendemos más de la revelación de los profetas y de la revelación personal, nuestras piedras no serán movidas, no se quebrarán y nuestros edificios se mantendrán. Y podremos ver y gozar del sol después de la tormenta. No te olvides que esta noche nos vemos en nuestra charla dominical para analizar todos los discursos de la conferencia y sobre todo las palabras del profeta. Así que te veo esta noche en la charla dominical. Recuerda vivir el Evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye. Quiero dar un anuncio publicitario. No se te olvide que en todas nuestras redes sociales de Central de Jóvenes estamos subiendo las mejores frases de los profetas para que tú les des like, las compartas y puedas meditarlas nuevamente. Ya sabes, en Central de Jóvenes, en Instagram, TikTok y Facebook. Ahí nos vemos.